Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí en El Espía del Telón. Hoy, evidentemente, bueno, he cambiado la programación de última hora, los artículos que tenía previstos para traerles hoy. Bueno, será uno de ellos que vamos a hablar en segunda instancia y en primera instancia, evidentemente, vamos a hablar de este asunto, de lo acontecido precisamente ayer en Rusia, tanto por el lado de Crimea como por el lado de Dagestán. Así que amigos, bueno, vamos a ponernos cómodos en el escenario, agradecerles como siempre también todo el apoyo en los vídeos anteriores, muchísimas gracias y vamos a seguir creciendo porque el año, al principio del año creo que éramos unos 3.000 seguidores en el canal, teníamos un nivel, bueno, una audiencia normal, discreta, y ahora es cada vez más creciente, cada vez colaboraciones con canales más grandes, con amigos más grandes. Y bueno, poco a poco seguimos avanzando y de hecho ya este formato de vídeos cortos, vídeos breves, ha venido para quedarse como el programa estrella que son los noticieros y también seguiremos haciendo más entrevistas, todo en función del tiempo disponible, tanto por mí como por la parte entrevistada. Así que, en fin, más allá de esta introducción, vamos con el artículo, un artículo del analista ruso Leonid Savin titulado Nuevos atentados terror en Rusia, Estados Unidos y Ucrania son los responsables. El 23 de junio de 2024 se produjeron en Rusia varios atentados terror a la vez. También cabe destacar algo que, por cierto, estuve viendo el programa de Daniel Stulin, del primer aniversario de ese llamado golpe de Wagner, golpe de Prigozhin, la marcha de la justicia y todo eso. De hecho, fue uno de los primeros vídeos que tuvo más visualizaciones en el canal el año pasado. Y bueno, yo lo llamé aquello Operación Limpieza y Lealtad. Eh, Más o menos, viendo el programa de Stulin, la hipótesis es similar, aunque él verdaderamente, tal como lo escuché y según entiendo, lo ve como algo genuino, que efectivamente Prigozhin se revela. Yo lo vi más como una colaboración peculiar entre Putin y Prigozhin para ir levantando la manta de aquellos que eran quintacolumnistas en Rusia, que todavía trabajaban para el enemigo, pero se las hacían de patriotas. En fin, más allá de eso, luego, claro, vino un par de meses después, en agosto, el eh, suceso más extraño de todos, y es precisamente que Prigozhin y el segundo al mando viajasen los dos en el mismo avión, un avión que cayó al suelo por circunstancias todavía por esclarecer. Pero bueno, en fin, hoy vamos a hablar de otro 23 de junio, 23 de junio del día para lo que es hoy, el día anterior. Pues se produjeron en Rusia varios de esos atentados a la vez. Por la tarde, como resultado del ataque de un misil ATAC-MS estadounidense contra Crimea, 5 civiles, entre ellos 3 niños, murieron en la playa de Sebastopol. El vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hawk participó en la corrección del ataque con misiles. El Ministerio de Defensa ruso informó de que 4 de los 5 misiles disparados fueron derribados por el sistema de defensa antiaérea. El quinto, con una ojiva de racimo, detonó en el aire. Prohibidos por los convenios internacionales, los dañinos elementos de racimo, metralla, volaron sobre la gente que descansaba en la playa. Durante el bombardeo, más de 152 personas resultaron heridas, 28 de ellas niños. 16 víctimas se encuentran en estado grave. El Ministerio de Defensa ruso culpó directamente a Estados Unidos. Todas las misiones de vuelo de los misiles operacionales y tácticos estadounidenses ATAC-MS son introducidas por especialistas estadounidenses sobre la base de la información de los satélites espías de Estados Unidos. Por lo tanto, Washington, que suministró estas armas a Ucrania, así como el régimen de Kiev, desde cuyo territorio se llevó este ataque, son los principales responsables del ataque deliberado con misiles contra la población civil de Sebastopol. Se dice en el comunicado. Y la parte ucraniana y la estadounidense hicieron comentarios sobre el ataque. Aunque los medios de comunicación occidentales escribieron rápidamente sobre el incidente, donde indicaban que el objetivo probable del régimen de Kiev era el aeródromo militar de Belbek al noroeste de Sebastopol.
y que los misiles y proyectiles disparados por las tropas ucranianas suelen desviarse del rumbo. Sin embargo, hay un matiz importante en este ataque. Se llevó a cabo durante el día y no por la noche, como solían hacer antes los militares ucranianos. Por lo tanto, el cambio en la hora del golpe indica el hecho de que los organizadores de este ataque terrorista estaban deliberadamente interesados en maximizar el número de víctimas civiles. Y esta es la clave de este artículo, que los organizadores de ese ataque, de ese atentado, estaban deliberadamente interesados en maximizar el número de víctimas civiles. Por atacar de día, también era domingo y también era el día de Pentecostés, muy importante, entre los cristianos-ortodoxos. Entonces, ¿qué sucede con el asunto? Evidentemente, un día de mucha gente en las calles y de que un atentado, no quiero repetir mucho la otra palabra, que tiene terror ahí como raíz porque, YouTube no le gusta, pero ya saben. En fin, seguimos. Este no es, ni mucho menos, el primer golpe de este tipo a civiles que las Fuerzas Armadas de Ucrania y Occidente, detrás de ellas, asestan tranquilamente. Hace 10 años, el 30 de agosto de 2014, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron un terrible golpe con el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Smerch en la playa de la ciudad de Zugres, en la República Popular de Donetsk, donde decenas de familias con niños estaban de vacaciones ese día. Murieron 19 personas. También se utilizaron entonces municiones de racimo. Ahora, con la recepción de armas de largo alcance y munición de Estados Unidos, hay más amenazas para los residentes en Rusia. También, por cierto, la ciudad de Zugre es peculiar, no está en la costa, está en el interior, tiene varios lagos gigantescos y también destaca por algo que se ve a la distancia, que es la central de generación eléctrica. Si mal no recuerdo, a carbón. Pero igual ves esas chimeneas como de una central nuclear gigantescas que se ven a la distancia en las llanuras de Donbass. En fin, seguimos. Eso como siempre detalles. Los sucesos de Daguestán, donde el mismo día los terroristas perpetraron atentados y asesinatos en Derbent y Makhachkala. Están aparentemente relacionados con el ataque en Crimea. En la República de Daguestán también se celebra la temporada de vacaciones y hay muchos veraneantes en ambas ciudades. Muchos veraneantes en ambas ciudades, incluidos los turistas visitantes. Gracias a las rápidas medidas de las fuerzas del orden, varios terroristas fueron eliminados con bastante rapidez, otros 2 fueron detenidos y el resto fueron asaltados en una de las casas de Derbent donde intentaban esconderse. El diputado de la Duma estatal rusa por Daguestán, Abdul Hakim Hajiyev, declaró que los servicios especiales de Ucrania y de los países de la OTAN estaban detrás del atentado terrorista en la República de Daguestán. Esto se debe al hecho de que Rusia está cosechando éxitos en el frente, por lo que Occidente necesita desestabilizar aún más la situación desde adentro. Sí, efectivamente, esto se puede ver así tal cual, como se dice aquí, pero por otro lado también desde Rusia había voces que decían, esto sí, pero no tenemos que echarle 100% la culpa a Ucrania y la OTAN de problemas que existen en Rusia y que no se han tomado las medidas oportunas para acabar con ello. Es decir, hay elementos que son portadores de un odio antirruso dentro de Rusia, un odio también contra lo que no sea musulmán, porque precisamente el atentado fue contra una iglesia principalmente y luego también contra una sinagoga. En definitiva, también para recordar, de 1999 a 2009 hubo un operativo muy fuerte antiterrorista por parte de Rusia para acabar con el yihadismo que había invadido la República Rusa de Daguestán en el verano del 99, que es cuando Putin precisamente pasa del FSB a primer ministro de Rusia, por todos esos desastres de los personajes que estaban antes en el mando. En fin, seguimos. Además, por la noche también se produjo un importante ataque de drones ucranianos en las regiones de Smolensk, Tula, Lipetsk, Briansk y Belgorod. Casi todos los objetivos enemigos fueron derribados
pero un civil resultó muerto en la ciudad de Graivorón, en la región de Briansk. Por cierto, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, señaló con agudeza que se trataba de un asesinato ritual, ya que Kiev eligió deliberadamente el Domingo de la Trinidad para el ataque. El Ministerio de Defensa también dijo en un comunicado que tales acciones no quedarán sin respuesta. Y aquí surge la pregunta: ¿a quién y cómo responderá Rusia? Es seguro que aumentará la intensidad y la escala de los ataques contra objetivos en Rusia, principalmente contra los sistemas desde los que se pueden lanzar misiles, así como contra los lugares de almacenamiento de municiones y drones. Sin embargo, si Occidente sigue saturando Ucrania de municiones, será necesario destruir la logística. De hecho, esto significa que los centros de transporte fronterizos de Ucrania, con al menos Polonia y Rumanía, actualmente no se suministran armas a través de Hungría y Eslovaquia, tendrán que convertirse en un paisaje lunar para impedir la llegada de nuevos equipos y municiones. Pero, ¿qué hacer con el principal instigador del terrorismo en el mundo? El establishment político, los servicios especiales y el complejo militar industrial de Estados Unidos. Es muy poco probable que hablar de inadmisibilidad, líneas rojas y apelaciones a la ONU ayude a normalizar la seguridad. Si Occidente solo entiende de fuerza, es necesario hablar en un lenguaje que entienda. Obviamente hay que tomar medidas contra sus drones aéreos estratégicos en el Mar Negro, simplemente derribar todos los medios que supongan una amenaza para nosotros. Concuerdo con ello. Probablemente también habría que aplicar medidas de influencia a los satélites espía estadounidenses. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin prometió que las últimas armas rusas podrían aparecer en otros países y regiones como respuestas a la política seguida por los países de la OTAN, lo cual es absolutamente previsible. En fin, también es necesario poner en práctica esta opción y mejorar las capacidades de nuestros amigos y socios, especialmente de aquellos que están dispuestos a desafiar abiertamente, como por ejemplo lo hacen los hutíes de Yemen. No es necesario esperar a que Estados Unidos mejore y modernice sus capacidades de combate e inteligencia. Ya están inmersos en su desarrollo ahora mismo, preparándose para los peores escenarios para ellos mismos, incluida una guerra convencional en dos frentes. Será mucho más productivo perjudicarles ahora y estar preparados para causar daños irreparables si su comportamiento no cambia. Como siempre, una traducción que les traigo, que la tienen en geopolítica.ru, enlace abajo en la descripción, y ahí tienen la fuente de Oriental Review, donde la pueden revisar el artículo cuantas veces deseen, en español y en inglés. Por el otro lado, y vamos muy bien de tiempo, vamos a hablar de Estados Unidos, Trump contra Biden, juegos de apocalipsis, un artículo de Alexander Dugin, nada más y nada menos. En fin, esto por darle lo que ha ultimado la situación en Rusia y lo que se ve por el otro lado, lo que se ve desde Rusia hacia Estados Unidos en un plano político. Es decir, hoy hablamos de los tableros militar y político, entrecruzados entre Rusia y Estados Unidos. En fin, empecemos. Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se celebrarán el 5 de noviembre de 2024, tienen una importancia absoluta. De su resultado depende el destino no solo de Estados Unidos e incluso de todo Occidente, sino también de la humanidad entera. El mundo se tambalea al borde de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial total y en toda regla entre Rusia y los países de la OTAN. Quien se ponga al frente de la Casa Blanca, la próxima legislatura determinará en última instancia si la humanidad existirá o no. Ahí es nada. Pero por eso es tan importante echar otro vistazo a los dos candidatos en estas elecciones, reflexionar sobre sus plataformas y posiciones. Biden, por supuesto, es hoy un débil mental inválido con claros signos de demencia senil, pero por extraño que parezca, casi no hay diferencia. Biden es solo una fachada, un cartel para las élites políticas del Partido Demócrata firmemente establecidas en el poder en Estados Unidos, que han llegado a un firme consenso sobre Biden. En principio, Biden podría gobernar con un cadáver. No cambiaría nada. Tiene un grupo cohesionado de globalistas, a veces llamado Gobierno Mundial, detrás de él, que une no solo a una gran parte del Estado profundo estadounidense, sino también a las élites liberales de Europa y de todo el mundo. Ideológicamente, Biden es el globalismo.
es decir, el proyecto de unir a la humanidad bajo el gobierno de élites tecnocráticas liberales con la abolición de los estados-nación soberanos y la mezcla total de pueblos y credos. Es una especie de proyecto de una nueva Torre de Babel. Los cristianos ortodoxos y muchos tradicionalistas cristianos de otras confesiones ven naturalmente en ello la venida del anticristo. Los globalistas como Yuval Harari, Klaus Schwab, Raymond Kurzweil y Maurice Strong hablan abiertamente de la necesidad de sustituir a la humanidad por la inteligencia artificial y los cyborgs. Y la abolición del género y la etnia ya es un hecho en las sociedades occidentales. Personalmente, nada en absoluto depende de Biden en la realización de este proyecto. Él no toma las decisiones, sino que solo cumple el papel de representante autorizado de la sede internacional del globalismo mundial. Políticamente, Biden depende del Partido Demócrata, que con toda la diversidad de sus posiciones y la presencia de polos y figuras no globalistas como el extremadamente izquierdista Bernie Sanders o Robert Kennedy, ha llegado a un acuerdo interno para apoyarle. Además, la incapacidad de Biden no asusta a nadie, ya que el poder real lo tienen otras personalidades, más jóvenes y racionales. Pero ese no es el punto principal. Detrás de Biden hay una ideología que ahora está muy extendida en el mundo. La mayoría de las élites políticas y económicas del mundo son liberales en uno u otro grado. El liberalismo está profundamente arraigado en la educación, la ciencia, la cultura, la información, la economía, los negocios, la política e incluso la tecnología a nivel planetario. Biden solo es el punto de convergencia de los rayos de esta red global. Al mismo tiempo, el Partido Demócrata en Estados Unidos se ha convertido en su encarnación política. Los demócratas de Estados Unidos se preocupan cada vez menos por los propios estadounidenses y cada vez más por preservar su dominio global a cualquier precio, e incluso a costa de una guerra mundial con Rusia y China. En cierto sentido, están dispuestos a sacrificar a los propios Estados Unidos. Esto les hace extremadamente peligrosos. Y además yo haría un inciso, y es que esta élite globalista está dispuesta, en primer lugar, a acabar con Europa en su guerra contra Rusia y acabar con otros países asiáticos en su guerra contra China. A ver si con suerte, con la venia del anticristo, se cargan a todos sus competidores y ellos se quedan como los reyes tuertos del cementerio. Y la cuestión no es una conspiración, es que básicamente todo es, sí, Taiwán, yo te doy armas, sigue. Tú haz lo que sea contra China, sí, nosotros te respaldamos, pero tú da la cara, para las balas con el pecho, como en Ucrania. Y en el caso de Europa es lo mismo, sí, Estados Unidos, claro, va a apoyar, sí, vosotros iros metiendo, anda. Sean los de Europa los que le roben a Rusia los activos, los que se los saquen, se los den a Ucrania y hagan lo que sea, el desprestigio y todos los problemas para Europa. Ellos ya no, ellos a otra cosa. En fin, seguimos. Los representantes de los círculos neoconservadores estadounidenses también se solidarizan con la agenda globalista de quienes respaldan a Biden. Se trata de antiguos trotskistas que odian a Rusia y creen que la revolución mundial solo es posible tras la victoria completa del capitalismo, es decir, del occidente global a escala mundial. Por lo tanto, han pospuesto este objetivo hasta el final del ciclo de la globalización capitalista con la esperanza de volver al tema de la revolución proletaria más tarde, después de la victoria global del occidente liberal. Los neoconservadores actúan como halcones, insisten en un mundo unipolar, apoyan plenamente a Israel y en particular el genocidio de la Franja de G. También hay neoconservadores entre los demócratas, pero la mayoría se concentra entre los republicanos, donde representan un polo opuesto a Trump. En cierto sentido son la quinta columna de los demócratas y el grupo de Biden en el Partido Republicano. Y por último, el Estado profundo estadounidense, el Deep State. Aquí estamos hablando del nivel superior no partidista de los funcionarios del gobierno, los burócratas de alto nivel y las principales figuras de los servicios militares y de inteligencia que encarnan una especie de guardianes del Estado estadounidense. Tradicionalmente ha habido dos vectores para este Estado profundo estadounidense encargados precisamente de las políticas tradicionales de demócratas y republicanos. Un vector tiene el sentido del dominio global y la difusión del liberalismo a escala planetaria. Esta es la política de los demócratas. Y el otro vector
tiene la dirección, el sentido del fortalecimiento de Estados Unidos como gran superpotencia, como hegemón de la política mundial. Esta es la política de los republicanos. Es fácil ver que no se trata de líneas mutuamente excluyentes, sino que ambos vectores se dirigen hacia el mismo objetivo con diferentes matices. Por lo tanto, el Estado profundo estadounidense es el custodio, como le gusta esta palabra a Klaus Schwab, custodio, custodios globales, ya ustedes me entienden. Por lo tanto, el Estado profundo estadounidense es el custodio de la dirección general, dando cada vez al equilibrio de los partidos la posibilidad de elegir uno de los vectores de desarrollo, con ambos de los cuales el Estado profundo está fundamentalmente satisfecho. En este punto, la agrupación de Biden refleja con mayor exactitud los intereses y valores de esta alta burocracia estadounidense. Biden concentra un número crítico de factores de poder, desde la ideología hasta el Estado profundo, y además cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones financieras, la prensa mundial y el control de los monopolios globales. Su debilidad personal y su demencia senil están obligando a los globalistas que le respaldan a forzar métodos antidemocráticos para mantenerla en el poder. En uno de sus recientes discursos, en un mitin de campaña, Biden afirmó sin rodeos que es hora de poner la libertad por encima de la democracia. No se trataba de otra advertencia, sino del plan de los globalistas. Es imposible mantener el poder por medios democráticos. Si es imposible, mantener el poder por medios democráticos, cualquier proceso antidemocrático puede tener lugar bajo el lema de la libertad, que es, de hecho, el establecimiento de una dictadura globalista. Una guerra contra Rusia dará motivos legales para ello, y Biden puede repetir el truquito de Zelensky, que permanece en el poder tras la anulación de las elecciones. De esto hemos hablado bastante en el canal, en vídeos anteriores. Macron en Francia, que sufrió una aplastante derrota a manos de la derecha en las elecciones al Parlamento Europeo, e incluso Scholz en Alemania, que está perdiendo apoyo rápidamente, pueden optar por hacer lo mismo. Los globalistas de Occidente están considerando con claridad el escenario de establecer una dictadura directa y abolir la democracia. De hecho, esto puede sonar a conspiración, a locura y demás, pero precisamente antes mencionaba a Klaus Schwab y su apego por lo de custodios globales. Solo tienen que escuchar su discurso en el Foro Económico de Davos de este pasado enero del 24 y se van a cagar por la pata abajo. O sea, el tipo con pinta de calvo malvado de película de Hollywood, de enemigo alienígena más allá de las estrellas, con pinta de mutante, dejémoslo ahí, Acción Mutante, una de las mejores películas en España, creo que era de Alex de la Iglesia, junto con El Día de la Bestia. En fin, más allá de esos dimes y diretes peliculeros, el tipo básicamente hablaba de que ellos son los custodios globales, los que saben mejor que nadie lo que le conviene a la gente, y que tendrían que dejarse ya de tantas cosas de democracia, que no. Lo importante es que ellos den las órdenes, que ellos son los que saben. Y la gente son imbéciles que no saben. Y después de eso, Ursula von der Leyen empezó a mover a tope su ley de servicios digitales, básicamente todas las leyes dedicadas, perdón, otra vez, es que el micrófono siempre aparece rebozado de pelos y es, en fin, pelos de gato por todas partes. Bueno, pues Ursula von der Leyen se dedicó también a mover un discurso exactamente igual que Klaus Schwab. Uno hablaba de custodios globales, la otra de guardianes del acceso y demás, pero básicamente esto, como digo, no es ninguna clase de conspiración peliculera, no, esto es pura realidad. Y en España lo peor es que también lo vemos a pasos agigantados con el presidente Chachiguay, Chupiguay, diciendo que bueno, que hay una máquina del fan o que no sé qué, no sé cuál, inventándose la película, inventándose el guión, inventándose que bueno, la democracia está en juego y todo eso, la libertad, todo, y que por eso hay que imponer una ley contra la desinformación, que es básicamente una ley para censurar, para que el gobierno diga la versión oficial es la realidad, punto. Si dices algo que no vaya de acuerdo a la versión oficial, estás desinformando y por tanto se te juzgará. Luego hablarán de que las dictaduras en el mundo se están uniendo, que si Corea del Norte, que si China, que si Rusia, que si Irán. Ya, pues muy bien, pero no somos esos países, somos países como España, países del ámbito europeo.
Canadá ha aprobado ahora su propia ley de agentes extranjeros con todo el aplauso de Occidente. Y a Georgia se le intenta joder la existencia por haber hecho lo mismo. El problema, como tantas otras cosas, nunca ha sido el qué se hace, sino quién lo hace. Si lo hacen los buenos, cojonudo. Si lo hacen los malos, no, eso es un crimen. Los buenos son Occidente y los malos son todos los demás. Luego, claro, cuando les devuelven la jugada, tímidamente, desde ese no Occidente, desde ese resto del mundo, se empiezan a quejar, se empiezan a revolver y todo eso, pero es como, oigan, ustedes lo tienen en este país, Estados Unidos, por ejemplo, ley de agentes extranjeros. ¿Por qué no dicen que es una ley estadounidense lo que está copiando Georgia? No, porque queda mejor decir es una ley rusa, etcétera, etcétera. Y ahora, entonces, si España saca una ley similar a eso, ¿qué vamos a decir que es una ley canadiense? Porque está recién sacadita del horno. En fin, ahí estamos con el tema. Nunca ha sido un tema como digo, del qué sucede, sino de quién lo hace. En fin, seguimos. Para la humanidad, una victoria de Biden o el mero hecho de que permanezca en el poder en cualquier capacidad sería un desastre. Los globalistas seguirán construyendo la nueva Babilonia, aferrándose al gobierno mundial, y ello estará plagado de una escalada de los conflictos ya existentes y del comienzo de otros nuevos. Biden es la guerra, sin fin y sin límite. Detrás de Donald Trump hay fuerzas muy diferentes. Es una alternativa válida a Biden y su grupo de globalistas y mucho más contrastada. Por eso, el primer mandato de Trump como presidente fue un escándalo continuo. El establishment estadounidense se negó en redondo a aceptarle y no descansó hasta que fue sustituido por Biden. Trump, a diferencia de Biden, tiene una personalidad brillante, inconfundible, impulsiva y de fuerte carácter. Individualmente, a pesar de su edad, está en forma, es apasionado, enérgico y despierto. Además, mientras que Biden es un hombre de equipo y esencialmente un protegido de los círculos globalistas, Trump es un solitario, la encarnación del sueño americano del éxito personal. Es narcisista y egoísta, pero un político muy hábil y exitoso. Ideológicamente, Trump se basa en los conservadores estadounidenses clásicos, no confundir con los neoconservadores. A menudo a estos conservadores estadounidenses se les llama paleoconservadores. Son herederos de la tradición clásica aislacionista de los republicanos que se expresa en el lema de Trump, América primero, Estados Unidos primero, America first en inglés. Estos conservadores clásicos defienden los valores tradicionales, la familia normal de un hombre y una mujer, la fe cristiana y la preservación de la decencia y las normas familiares a la cultura estadounidense. La ideología de los paleoconservadores en política exterior se reduce a fortalecer a Estados Unidos como Estado-nación soberano. De ahí el lema de Trump, Make America Great Again, es decir, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y negarse a interferir en la política de otros países cuando no amenace directamente la seguridad y los intereses de Estados Unidos. En otras palabras, la plataforma ideológica de Trump es completamente opuesta a la plataforma ideológica de Biden. Y hoy en día, esta ideología se asocia más a menudo con el propio Trump y se define como trumpismo. Cabe señalar que electoral y sociológicamente dicha ideología es compartida por casi la mayoría de los estadounidenses, especialmente en los estados centrales, entre las franjas de ambas costas. Vamos, lo que se suele conocer como ese resto, ese fondo, esa América del sobrevuelo, esos Estados Unidos del sobrevuelo, de cómo que lo importante va de costa a costa y en el medio pues está el Estados Unidos del sobrevuelo. En fin, el estadounidense medio es conservador y tradicional, aunque la cultura del individualismo le hace indiferente a lo que piensan los demás, incluidas las autoridades. La creencia en su propia fuerza hace que los estadounidenses tradicionales se muestren escépticos ante el gobierno federal, que por definición solo limita sus libertades. Fue la apelación directa a este estadounidense de a pie por encima de las élites políticas, financieras y mediáticas lo que permitió a Trump ser elegido presidente en 2016. Vaya mes de noviembre de 2016, cuántos lloros de progresistas en Estados Unidos, qué demostración de locura colectiva y qué rápido le montaron
en enero de 2017 esa primera revolución de color contra Trump, la revolución de las orejitas rosas. No sé si se acordarán de eso, donde básicamente bueno, Trump le tocaba ser investido presidente y bueno, lo que se montó fue allí una reunión de gente variopinta, principalmente público femenino, con orejas rosas falsas, orejas de gato, y a quejarse de Trump y de todo eso como con locura y demás, y puede pensar uno, vale, pero Trump está llegando ahora. A priori no va a ser peor para el mundo que el resto de los que ha habido antes. Por ejemplo, en cuanto a intervenciones extranjeras y demás. También el artículo de Dugin, ahora que pasamos por ahí, es bien interesante diferenciar entre eso, conservadores o paleoconservadores por un lado y los neoconservadores, los famosos neocon, que son elementos totalmente distintos en la política estadounidense. Esos paleoconservadores son, tal como habíamos comentado, ese estadounidense del interior, del que quiere vivir y que lo dejen en paz. Y los neoconservadores, esos sí que son de la costa, esos sí que son muy de Washington y de la costa oeste. Esos son los intervencionistas, los llamados halcones, precisamente. Aunque no todos los halcones son neoconservadores, también son demócratas. Halcones neoconservadores. Dejámoslo ahí apuntado por completo. En fin, eso me parece interesante y de hecho aquí Dugin señala, dado que entre los republicanos hay tanto paleoconservadores como neoconservadores, el Partido Republicano está en gran medida dividido. Los neoconservadores están más cerca de Biden y de las fuerzas que le respaldan, dato muy importante. La ideología de Trump va en contra de sus posiciones de principios. Lo único que los une es la declaración de la grandeza de Estados Unidos y el deseo de fortalecer su poder en las esferas estratégico-militar y económica. Además, los antiguos trotskistas han conseguido crear influyentes tanques de pensamiento de alto perfil en Estados Unidos durante las décadas de su nueva política, así como infiltrar a sus representantes en los ya existentes. A los paleoconservadores no les quedan ya casi fábricas de pensamiento serias. Buchanan se lamentaba en los años 90 de que los neoconservadores simplemente habían secuestrado al Partido Republicano, marginando a los políticos tradicionalistas. Es una mina terrestre plantada bajo Trump. Pero, por otro lado, para los republicanos las elecciones importan mucho y muchos políticos importantes, entre ellos congresistas, senadores y gobernadores, tienen en cuenta la inmensa popularidad de Trump entre el electorado y se ven obligados a apoyarle incluso por razones pragmáticas. Es que en la política se vive muy bien, también hay que decirlo, ¿no? Por eso se agarran como mejillones a la roca, vamos, lo sabemos muy bien en España, con personajes de todo el arco parlamentario que enseguida están buscando a ver si no pueden estar en un ayuntamiento, a ver si ascienden a una comunidad autónoma o a la política nacional, y si ya se cansan, pues los jubilan en Europa. En fin, en el Parlamento Europeo. Bueno, seguimos. Esto explica el peso crítico de Trump entre los candidatos presidenciales republicanos. Para los republicanos, no solo los paleoconservadores, sino también los simples pragmáticos, Trump es la clave del poder. Pero los neoconservadores seguirán siendo un grupo enormemente influyente con el que Trump difícilmente se arriesgará a romper. La actitud del Estado profundo hacia Trump ha sido bastante fría desde el principio. A los ojos de la alta burocracia, Trump parecía un advenedizo e incluso un marginado, que se apoyaba en ideas populares y tradicionales para los estadounidenses, pero aún así algo peligrosas. Además, no contaba con suficiente apoyo en el establishment. De ahí el conflicto con la CIA y otros servicios que comenzó desde los primeros días de la presidencia de Trump en 2017. Está claro que el Estado profundo no está del lado de Trump, pero al mismo tiempo no pueden ignorar su popularidad entre la población y el hecho de que el fortalecimiento de Estados Unidos como Estado, en principio, no contradice los intereses fundamentales de los propios representantes del Estado profundo. Si quisiera, Trump podría crear un impresionante grupo de apoyo en ese entorno, pero su temperamento político no es el adecuado para ello. Prefiere actuar de forma espontánea e impulsiva, confiando en su propia fuerza.
Eso es lo que atrae a los votantes, que ven en él el arquetipo estadounidense culturalmente familiar. Si Trump consigue contra todo pronóstico ganar las presidenciales de 2024, su relación con el Estado profundo cambiará sin duda, habiéndose dado cuenta de la no aleatoriedad de su figura. El Estado profundo intentará claramente establecer una relación sistémica con él. Lo más probable es que los globalistas que están detrás del débil Biden traten de apartar al fuerte Trump de las elecciones y evitar a toda costa que se convierta en presidente. Aquí se pueden utilizar todos los métodos: asesinato, encarcelamiento, organización de disturbios y acciones de protesta, hasta un golpe de Estado o una guerra civil. O al final de su mandato, Biden iniciará la Tercera Guerra Mundial. Esto también es muy probable. Dado que los globalistas tienen un serio apoyo del Estado profundo, cualquiera de estos escenarios podría ser invocado. Sin embargo, suponiendo que el popular y populista Trump gane y se convierta en presidente, esto por supuesto afectaría a toda la política mundial de la manera más grave. En primer lugar, el segundo mandato de un presidente estadounidense con semejante ideología demostrará que el primero fue un patrón y no un desafortunado accidente para los globalistas. El mundo unipolar y el proyecto globalista serán rechazados no solo por los partidarios del mundo multipolar, Rusia, China y los países islámicos, sino también por los propios estadounidenses. Esto asestará un duro golpe a toda la red de la élite liberal globalista, y lo más probable es que no se recuperen de semejante golpe. Objetivamente, Trump podrá convertirse en el detonante de un orden mundial multipolar donde Estados Unidos ocupará un papel importante, pero no dominante. Estados Unidos volverá a ser grande, pero como Estado-nación, no como hegemón mundial globalista. Y este párrafo es fundamental, es clave para entender esas ideas de Dugin sobre el multipolarismo y el encaje de los grandes espacios, los polos multipolares basados en civilizaciones. Y en el caso de Occidente, una sería la parte anglosajona, sobre todo centrada en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con sus ramajes hacia Reino Unido y por otro lado hacia Australia y Nueva Zelanda. Mientras tanto, habría un occidente de la parte europea. Y el resto pues serían China, India, Rusia, el mundo islámico, la África subsahariana o África negra y Iberoamérica en último lugar. Al mismo tiempo, y seguimos, por supuesto, los conflictos existentes hoy y desatados por los globalistas no se detendrán automáticamente por sí mismos. Las exigencias de Trump a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania serán realistas, pero en general bastante duras. Su apoyo a Israel en Gaza no será menos incondicional que el de Biden. Además, Trump ve las políticas derechistas de Netanyahu como un tipo afín y tendrá una política bastante dura hacia China, especialmente a la hora de presionar a las empresas chinas en Estados Unidos. Sin embargo, la principal diferencia entre Trump y Biden es que el primero se centrará en los intereses nacionales estadounidenses calculados de forma racional, lo que corresponde al realismo en las relaciones internacionales, y lo hará con una consideración pragmática del equilibrio de poder y recursos, mientras que la ideología de los globalistas que respaldan a Biden es, en cierto sentido, totalitaria e intransigente. Para Biden, y sobre todo para quienes se creen los gobernantes de la Nueva Babilonia, todo está en juego, y su comportamiento, incluso en una situación crítica, es impredecible, mientras que Trump solo es un jugador, muy duro y desafiante, pero limitado por la racionalidad y las evaluaciones del beneficio concreto. A Trump difícilmente se le puede persuadir, pero se puede negociar con él. Biden y sus amos están locos. Para Trump el apocalipsis nuclear es un precio inaceptable por cualquier cosa. En último lugar, las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024 responderán a la pregunta de si la humanidad tiene una oportunidad o ya no, ni más ni menos. Y este ha sido un artículo de Alexander Dugin para hablar de su perspectiva desde Rusia respecto a esas elecciones venideras en Estados Unidos, ese Trump contra Biden y ese trasfondo apocalíptico, por desgracia para todos, de por medio, con esas crecientes tensiones de uso y manejo de armamento nuclear en ejercicios, en pruebas, etcétera. Pero bueno,
quien practica con algo es porque al final quiere usarlo de algún modo. O espera que el otro lado lo use y en cuanto el otro lado lo use, lanzarle todo. En fin, situaciones terribles, amigos, pero como siempre, todo tiene su fin, como decía la canción, pero el final de un programa siempre es el principio del siguiente. Mañana nos veremos con mucho más y mucho mejor porque, bueno, material que tenía para hoy lo dejaré para mañana. Así que, como siempre, cuídense mucho, que buena falta nos hace a todos y nos vemos el próximo día.